90 pequeñas historias, un podcast de historia en tiempos de globalización. Buenas tardes, seguimos en este viaje y en cada estación vamos profundizando la mirada sobre nuestro pasado. En esta etapa nos vamos a ubicar en 1899 y 1959 aproximadamente, no son divisiones exactas, son solo a título de organizar un poco este proceso que estamos de alguna manera referenciando y contando, porque bueno, en la vida real esa separación temporal no existe, pero son muchos años, son 243 años, y un poquito la idea era en estos episodios que van a transcurrir a lo largo de todo el mes de noviembre de aportar algunos datos, algunos números, algunas estadísticas y algunas historias, no todas, pero algunas inéditas o poco conocidas sobre nuestra historia. Y veníamos de la estación anterior y habíamos quedado en este recorrido, si se quiere, imaginario, en un pueblo que está creciendo mucho entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Realmente hay una transformación muy grande, algo que yo planteo como un take-off, como un gran despegue de monte, que se va a alejar de ese monte más tradicional, el que surgió alrededor de La Guardia, para dar paso a una sociedad y a un pueblo y a una realidad ya mucho más moderna. Se está consolidando un nuevo escenario local transformado por la llegada del ferrocarril, fuertemente modificada su estructura social por el proceso inmigratorio y la consolidación de un modelo de crecimiento a nivel nacional, que es el modelo agroexportador, pero que va a tener su réplica a escala local. Podemos mencionar como inédito, si se quiere, el comienzo del trazado de un nuevo pueblo, apertura de calles, ordenamiento del espacio público. En esta etapa, por ejemplo, las grandes epidemias, entre ellas la viruela y el cólera, que van a afectar a Monte, van a generar y van a llevar a que desde la corporación municipal se genere toda una legislación que podemos denominar como las primeras medidas relacionadas con la salubridad pública. Siguiendo con aquel corrimiento del eje de desarrollo que veníamos planteando para esta época, para que nos imaginemos, ya el pueblo no está en torno de la vieja guardia, en lo que hoy es la Plaza España, sino que el eje de crecimiento se ha trasladado más al norte, a la actual Plaza Adolfo Alsina, y si caminamos imaginariamente en ese nuevo núcleo podremos ver otros cambios. No solo fue un corrimiento geográfico por la calle Dolores, Córdoba, Tucumán, que son las actuales, entre ellas la calle Petracci, la calle Alem, la calle Irigoyen y la calle Belgrano, que ya se llamaba desde mucho antes Belgrano, transitaban un nuevo perfil de ciudadano. Hay otro formato de vida. El fin de siglo vino de la mano de un grupo de familias que lentamente comenzaban a dominar la escena. Los jefes de esas nuevas familias o algunos de sus integrantes habitaban las principales unidades familiares en torno de la nueva plaza y fueron activos partícipes de la casa municipal. En las actas de esa corporación municipal, que desde 1870 ya tiene un nuevo edificio en la manzana en la que se ubica la municipalidad actualmente,
esas actas nos dejan ver del trabajo de personajes que tienen un alto protagonismo en todas las decisiones que van llevando adelante ese proceso de transformación, y nos encontramos con Julián González Videla, con Gabriel Duclos, con Félix Urquiola, con Guillermo Bayol, con Guillermo MacClymont, con Zenón Videla Dorna. Son quienes concentran el poder y representan seguramente a las principales familias que dominaron la escena administrativa por décadas. Pero también se incorporan, desde mi mirada, otros apellidos que podemos decir que responden a otro nivel, a otro estadio, a otras instancias sociales, como José Arnold, como Cornelio Andrade, como Bernabé Núñez, como Fernando Patrón, que es uno de los primeros médicos que va a haber en Monte, y muestran que más allá de ser tiempos de unicato, hay márgenes para una apertura, entendiendo siempre todo este proceso dentro de una lógica de un fin de siglo como el fin del siglo XIX. Y las actas, que son el principal insumo desde donde estamos informándonos de esa corporación municipal, que es, digamos, el antecedente de lo que hoy es el Consejo Deliberante, nos permiten ver una trama social muy dinámica y muy diversa. Porque, en definitiva, también de algún lado provenían los insumos, alguien construía, alguien iba diseñando todo ese nuevo espacio, los elementos necesarios para el diario vivir se generaban y se distribuían de alguna manera. Una sociedad en pleno desarrollo no podía ser alimentada por un currículum de un grupo de apellidos. Evidentemente hay un proceso de transformación muy grande, social, político y económico, y eso es lo que está sucediendo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 90 pequeñas historias. www.laradiomonte.com.ar. Facebook e Instagram FM del Monte 90.1. En el proceso de armar la trama de una sociedad que cambia, surgió pensar, bueno, esto de dónde provienen, por ejemplo, los alimentos, ¿no?, que se consumían en lo que podríamos llamar una canasta básica de la alimentación de un lugar como Monte a finales del siglo XIX. Bueno, muchos evidentemente provenían de la gran ciudad, pero también muchos se producían en las quintas que bordeaban el pequeño pueblo. Podemos mencionar actividades variadas destinadas a satisfacer lo cotidiano, como herrerías, carpinterías, panaderías, almacenes, zapatería, espacios dedicados a la costura y a la peluquería, quintas de verduras y frutales, hasta la mención de un pequeño molino harinero y algo que es sorprendente, una fábrica de hielo. Obvio que alrededor de ese nuevo centro urbano se ubicaban los principales, no solo las principales casas de esas principales familias, los ejes del poder político, del poder administrativo, del poder religioso, y a medida que el pueblo se va expandiendo, para que nos imaginemos, todo el sector que hoy es paralelo, que gira alrededor de la avenida San Martín, entre la avenida San Martín y la estación del ferrocarril, bueno, eran grandes espacios, esos eran los límites del pueblo en el momento en el que estamos de alguna manera contando, y eso era campo, y ahí se ubicaban grandes quintas. Tengo relatos orales interesantes que hablan de esas quintas, de las actividades, de la producción de verduras, de la producción de frutas. Los registros que he podido ver hablan de que había una importante producción de frutas, más de lo que uno pudiera imaginarse, y bueno, y fundamentalmente las quintas y el desarrollo también de actividades de ganaderas, como bueno, la cría de ganado vacuno y también de ovejas en esas quintas muy cercanas a lo que hoy es el pueblo mismo. Por eso también, a partir de ese proceso de transformación que se va a dar a finales del siglo XIX, hay todo un proceso de reordenamiento administrativo y de reordenamiento del espacio que va a llevar, entre otras cosas, por ejemplo, a que a medida que el pueblo va creciendo, ya ese tipo de actividades no se van a poder realizar más y se van a ir regulando todas esas actividades, porque bueno, el lugar va tomando otras características.
hay una intensa actividad económica que satisface las necesidades de un mercado local que está creciendo. Y también muchas de esas necesidades, que eran cosas lógicas para poder llevar a cabo la vida cotidiana del lugar, provenían también de otros lugares, de las grandes ciudades o de los núcleos urbanos más cercanos, fundamentalmente a través del ferrocarril y a través de dos cabezas de ferrocarril. Uno era Lobos y otro era Schepener. Hacia Schepener o hacia Lobos se dirigían los comisionistas en sus carretas o con sus carros a buscar muchas veces pasajeros, pero también muchas veces las compras de productos que se realizaban en las grandes casas que estaban ubicadas en las grandes ciudades, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, no bajarnos en la próxima estación sin mencionar los apasionados debates que se darán en torno al enfrentamiento entre conservadores y radicales. Las actas de estos intensos debates nos permiten meternos en una época de alta politización, sucesos que tuvieron repercusión nacional. El conocido diario La Prensa dedicó muchas de sus portadas a relatar los acontecimientos políticos sucedidos en Monte. Por mencionar solo dos actores centrales, Daniel Videla Adorna y Luciano Urs, que es el primer concejal de extracción radical que va a haber en Monte. De alguna manera son referentes y ellos motorizan el cambio de un modelo que entra en su etapa final, que es el de la Argentina conservadora, el de la Argentina del unicato, y el nacimiento de la Argentina de las masas, con el radicalismo impulsando esas transformaciones y consolidando estructuras que se completarán con la llegada del justicialismo a mediados de la década de 1950. 90 pequeñas historias, un podcast de historia en tiempos de globalización. Escúchanos en el dial 90.1, www.laradiomonte.com.ar, Facebook e Instagram, FM del Monte 90.1.